homotecia es una transformación del plano que conserva la forma de la figura, pero no las longitudes de sus lados. Una homotecia se relaciona con la idea de ampliar o reducir una figura. ¿Ya? Entonces la figura que se obtiene a partir de esta homotecia es semejante a la figura original. ¿Ya? Eso conlleva toda la definición de semejanza, en este caso de que sus ángulos correspondientes son congruentes y los lados homólogos, en este caso, son proporcionales entre sí. Y ahí eso conlleva, ¿cierto?, una figura que es semejante a la anterior, que es igual en forma, pero no así en tamaño. ¿Ya? Y de esto, ¿cierto?, se relaciona en este caso a la idea de ampliar una figura o reducir una figura. ¿Ya? Si la razón de una homotecia es positiva, la homotecia preserva el sentido de las figuras. ¿Ya? Si es positiva la razón. Por ejemplo, acá tenemos una homotecia de razón positiva, ¿ya? Considerando que esta figura es la original, ¿ya? Y la que obtenemos es la mayor en este caso. Si ustedes notan, ¿cierto?, conserva el mismo sentido, o sea, van hacia el mismo lado a partir del punto centro, ¿ya? También puede ser al revés. Si tenemos esta figura, la mayor, ¿ya?, aplicando una homotecia positiva, en este caso vamos a obtener una reducción, pero que va a ir en el mismo sentido que tiene la figura original con respecto al centro. Cuando activa, la homotecia invierte las figuras. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso que está acá. ¿Ya? En este caso, si es negativa, entonces con respecto a la figura original se invierte el sentido de hacia dónde van sus vértices. ¿Ya? Este vértice está hacia acá, y como es negativa la aplicación en este caso de esta figura, el vértice va en el otro sentido siguiendo esta línea recta, ¿ya? Y se invierte, queda mirando, por decirlo de alguna forma, hacia el otro lado. Este vértice del triángulo queda ubicado acá, ¿ya? En el otro extremo podemos decir ese vértice acá y el otro vértice acá. La figura resultante es siempre semejante a la original. Homotecia, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una homotecia cuando positiva, ¿ya? Acá tenemos una negativa. Acá tenemos una homotecia en el caso de que K, la razón de homotecia en este caso, sea menor que 1 y mayor que 0. ¿Ya? Va a ser una reducción de la original. ¿Ya? Si es mayor que 1 y positivo, claro, mayor que 1, bien digo, entonces la homotecia va a ser una ampliación de la original. Si es entre 0 y 1 positivo, va a ser una reducción de la original. Teníamos esta figura original y al aplicar la homotecia vamos a obtener esta de la figura original. Si es negativo, ¿cierto?, va a ir en el otro sentido. En este caso, si está entre mayor que menos 1 y menor que 0, entonces va a hacer una reducción, ¿ya? La figura que está acá, en sentido contrario, se obtiene, ¿cierto?, la otra figura que es una reducción, si es mayor que menos 1 y menor que 0. Ahora, si es menor que menos 1, quiere decir menos 2, menos 3, menos, etcétera, va a ser una ampliación, pero en sentido contrario, ¿ya? A partir de esta figura que es más pequeña, ¿cierto?, obtenemos, si es menor que menos 1, en sentido contrario, una figura que es más grande, ¿cierto?, que la inicial. Y aquí también aparece, ¿cierto?, puede estar en el centro también este punto del centro de homotecia, como aparece acá en la figura, ¿ya? Entonces se ve como una figura dentro de la otra. Ya. Homotecia utilizando vectores. Ya recordemos que un vector, en este caso es un vector es un segmento, se puede decir segmento direccionado, ¿ya? Es un segmento que tiene su sentido, dirección y módulo, magnitud, ¿ya? La homotecia también puede describirse usando vectores. Así, una homotecia de centro O y razón K, con K distinto de 0, ¿ya? Porque si no se transforma en el vector nulo, transforma todo vector V en OA, en el vector OA. En el vector
multiplicado por B, ¿ya? Entonces, para obtener la homotecia, bueno, después lo voy a explicar mejor. Estos vectores se amplifican en este caso, o se ponderan por una razón, en este caso la razón de potencia K, que va a ser igual a K multiplicado por el vector que va desde el centro de homotecia a el punto que tenemos, ¿cierto?, para aplicarle en este caso la homotecia, ¿ya? Si K es mayor que 0, el sentido del vector no cambia, ¿ya? Como lo vimos acá, no cambia el sentido del vector, sigue con el mismo sentido, o sea, como apuntando hacia arriba en este caso en particular. Si K es menor que 0, el sentido del vector se invierte, como en el caso que tenemos acá, se invierte el vector. Tenía ese sentido, ahora va a ser en sentido contrario. Se invierte. El módulo del vector resultante es K valor absoluto veces el módulo de OA, ¿ya? Y esto a partir de acá, si se multiplica por esta ponderación, entonces al calcular en este caso el módulo del vector, si tenemos el módulo del vector original OA, lo amplificamos por esto, entonces va a ser K veces el módulo de OA, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un vector y lo multiplico por 2, ¿ya? Vector V, X, Y, y si eso le aplicamos la razón K igual 2, entonces quiere decir que multiplicamos cada componente del vector y obtenemos el vector amplificado. Por K igual 2, nos quedaría 2x, 2y, ¿ya? Lo que llevaría siempre este vector en el mismo sentido, 2 veces, ¿ya? Así se ponderan los vectores. Dice, ejemplo, determina la figura que resulta al aplicar una homotecia de factor K igual 2 con centro en 0, 0 al cuadrilátero de vértices A 2,1, B 3,1, C 3,3 y D 1,3. Observa y completa. Ya, a los vértices del cuadrilátero se le asocian los vectores A 2,1, B 3,1, C 3,3 y D 1,3. Recuerden que si están solo las dos componentes, quiere decir que este vector lo podemos representar partiendo desde el origen. Bueno, por acá lo dice, ¿ya? Partiendo desde el origen. Por lo tanto, los vértices de la figura imagen son los siguientes. Tenemos que K, como es igual a 2, entonces ponderamos cada vector partiendo desde el origen, ¿cierto?, hasta llegar a cada vértice de este cuadrilátero por 2. Entonces quedaría 2 por 2,1. El primer vector resultante en este caso es 4,2. ¿Ya? Y ese vector va a tener como extremo el vértice A', que es 4,2, que va a ser el homotético a el vértice o el punto 2,1, 4,2. Y lo mismo hacemos, ¿cierto?, con todos los demás vértices. ¿Ya? ¿Dudas? No. A ver, por acá, ya. Esto es como la situación, ¿ya? Tenemos entonces el cuadrilátero ABCD de coordenadas 2,1, 3,1, 3,3 y 1,3. Acá tenemos este cuadrilátero, ¿ya? Luego, los vectores, en este caso, partiendo desde el origen, recuerden que este es el centro de homotecia según el ejercicio, ya tenemos el vector V, ya que tiene como inicio o origen, ¿cierto?, el 0, 0, hasta llegar al punto 2,1, que es el vértice A. Y así con todos los vectores partiendo desde el origen. Tenemos el vector W, el vector E y el vector U, ¿ya? Como la razón de homotecia es 2, entonces al multiplicar por 2 cada uno de los vectores, al ponderarlos por 2, obtenemos los vértices F, G, H, E, en orden, ¿cierto?, del cuadrilátero anterior, ¿ya? O sea, al ponderar el vector V, que es el que contiene el vértice A, por 2 nos quedaría el... Luego ponderamos el vector B, que es el 3,1, al multiplicarlo por 2 nos queda 6,2,
y obtenemos el vértice o el punto homotético que es G, el de B. Luego ponderamos el vértice o punto 3,3 por 2, nos queda 6,6, entonces tenemos el vector 6,6 partiendo del origen, 6,6. Y luego el vector 1,3 lo multiplicamos por 2 y obtenemos, ¿cierto?, el punto homotético de D, que es I, en este caso 2,6. ¿Ya? Ponemos estos 4 puntos, ¿ya?, y tenemos la figura homotética. ¿Ya? Acá tenemos el cuadrilátero homotético del anterior, que es una ampliación debido a que en este caso la razón de homotecia es mayor que 1, por lo tanto lo resultante va a ser una ampliación y en el mismo sentido, ¿ya? Sigue el mismo sentido de cada vector, partiendo del centro. Ya. Entonces ya obtuvimos los puntos, acá está 6,2, 6,6 y 2,6. Ya, acá hay un ejercicio, dice, se aplica una homotecia a una figura con centro en el origen, de modo que al punto A 6,4 le corresponde el punto A' 9,6 en la homotecia. Si otro punto de la figura es 5,2, ¿cuáles son las coordenadas de B'? Y luego en el B determina las coordenadas de C si en la homotecia C' es de componentes o de coordenadas 18,15. Desarrollen eso mientras paso la lista y me contestan por el chat privado. Revisemos. Tenemos entonces, se aplica una homotecia a una figura con centro en el origen, de modo que al punto 6,4 le corresponde el punto 9,6 en la homotecia.
Si otro punto de la figura es 5,2, ¿cuáles son las coordenadas de B'? ¿Ya? Para eso tenemos que saber primero la razón, ¿ya? El valor de K en este caso, la razón de homotesia, y para eso podemos plantear lo siguiente. Tenemos A 6,4, al aplicarle A va a ser igual a cierto valor, entonces nos quedaría que su punto homotético es 6K más 4K, ¿ya? Y eso a su vez es igual a 9,6. 9,6. ¿Ya? Por lo tanto, siguiendo el orden, tenemos que 6K es igual a 9 y 4K es igual a 6. ¿Ya? Despejamos, partieron 6 y esto partieron 4. ¿Ya? Se obtiene al simplificar 3 medios y 3 medios. Bueno, tiene que obtenerse lo mismo en este caso. 3 medios, por lo tanto, la razón en este caso es K, ¿ya? Y para obtener el B', 5,2 es el punto B. Para obtener B', tenemos que multiplicar por la razón K 3 medios. Nos quedaría B', 15 medios, y C', que es, perdón, la segunda componente, que es 3. ¿Ya? 15 medios, 3. Y en el caso de la B determina las coordenadas de C. Si en la homotesia C' es 18,15. Entonces tenemos C', que es 18,15, ¿ya? Y esto fue multiplicado por un valor K. Tenemos que determinar en este caso cuánto vale C. Pongamos que es X, Y. ¿Ya? Entonces tenemos que dividir, ¿ya? 18 multiplicado por 2 tercios. Se invierte en este caso debería ser igual a 6. 6 por 2, 12. El primer punto. Y el segundo punto, 15 multiplicado por 2 tercios sería 5, y 5 por 2 son 10. ¿Ya? Por lo tanto, los puntos son 12,10. ¿Ya? ¿Dudas? Bueno, lo que revisé yo aquí, la gran mayoría lo tiene bueno. Seguimos avanzando. Tenemos dos de los vértices del triángulo ABC tienen coordenadas A 1,1, B 4,1. Al aplicarle una homotesia con centro en el origen y razón de homotesia igual a 5, se obtiene un triángulo A'B'C', cuyo punto C' tiene coordenadas 15,10. ¿Qué coordenadas tiene el vértice C del triángulo ABC? Ya, muy bien, jóvenes. Responden la B también, que dice qué coordenadas tiene los vértices A' y B' del triángulo homotético.
ABC'. Ya, revisemos. Tenemos entonces qué coordenadas tiene el vértice C del triángulo ABC. Como la razón es 5, y los vértices a su vez representan las componentes del vector, ya que el centro de origen es el origen, ¿ya? El centro de homotesia es el origen. Entonces los vértices que aparecen acá representan también las componentes del vector, partiendo del origen. Entonces la razón es 5, hay que encontrar, ¿cierto?, el vértice C, dado que el vértice C', el homotético es 15,10, ¿ya? Lo único que hay que hacer en ese caso es dividir por 5, ya que en este caso esto está amplificado por 5, ¿ya? O sea, nos quedaría 15 dividido en 5, 3, y 10 dividido en 5, que son 2. Por lo tanto, el vértice C, el original, es 3,2, ¿ya? Vamos a ir un poquito más rápido. Si alguien tiene duda, me dice nomás. ¿Qué coordenadas tienen los vértices A' y B' del triángulo homotético? Entonces lo que hay que hacer es multiplicar por 5. Repito, si alguien tiene duda, me avisa para explicarlo acá. Multiplicamos por 5, A 5,5 y B 20,5. ¿Ya? Por lo que vi, ¿cierto?, la gran mayoría lo tiene bueno, así que vamos a seguir avanzando. Tenemos número 3. Número 3 dice: en el triángulo ABC se ha trazado sucesivamente las respectivas medianas. Determina el centro y la razón de homotesia que transforma. Acá está. FE, este trazo. El centro hay que determinar y la razón, ¿ya?, que transforma FE en AB. FE lo transforma en AB. ¿Cuál es el centro y cuál es la razón de homotesia? Recuerden que estas son las medianas de un triángulo. Son preguntas de respuesta rápida. Y bueno, en la B dice DE. DE, ¿dónde está DE? Acá está DE. En IH. DE en IH. Transforma DE, sería el original por decirlo de alguna forma, a IH. Es una reducción. ¿Ya? Centro y razón. ¿Ya? ¿Y cuál sería el centro, Yajao? Centro en C, dice Fernando, y razón de homotesia. Bien. ¿Está bien, Fernando? ¿Está
poner solamente dos, ¿ya? Solo dos. Bien, Daniela. ¿Y bien, Fernando? Bien, Maximiliano. Bien, Joaquín.